Esperemos que todo sea positivo y no tan negativo. Y bueno, esperemos que Aise y Marisa, bueno, se encuentren en un buen punto ahorita. Mafi. Me habías abandonado, pero volviste. Y eso es lo importante. Va. Tenemos al 11 de copa. Tenemos al 12 de espada. Tenemos al 12 de basto. Tenemos el 5 de copa. Tenemos el 7 de copa. Tenemos el 2 de copa. Tenemos el 7 de oro. Tenemos el 5 de oro. Tenemos el 3 de espada. Tenemos al 1 de espada. Tenemos al 1 de copa. Tenemos el 3 de copa. Tenemos el 4 de espada. Tenemos el 6 de espada. Y tenemos el 1 de oro. Entonces, esta lectura de Maritza Aise, bueno, ustedes me entienden, es ella misma. Esta lectura viene cargada de bastante información. Yo tenía muchísimo tiempo que no tocaba a estas niñas y tenía muchísimo tiempo que no hablaba de estas niñas. Estas cartas me vienen hablando del pasado, del presente. Me vienen hablando de la reconstrucción de estas niñas. Me vienen hablando de todo lo que han tenido que hacer, cómo han tenido que pasar las dificultades de las trabas que se le habían puesto en el camino. Entonces, aquí en el 11 de copa y en el 12 de en el 11 de copa y en el 12 de espada, veo que claramente una de ellas tuvo que lidiar muchísimo con personas que en su momento se sintieron muy poderosas, que se sintieron en un punto donde nadie las podía tocar, que se sintieron en un punto donde eran ella y más nadie, donde se sintieron que esta persona se sintió como que le trancaba el camino a cualquiera de estas dos chicas, que aquí me sale la otra, hay una menor, hay una mayor, y me hablan de que esta persona fue una persona que era muy egoísta de mente, o sea, era una persona mala. Entonces, ¿qué es lo que vengo viendo aquí? A estas dos señoritas nosotros no la habíamos visto nuevamente. ¿Por qué? Porque a estas dos señoritas se le habían trancado los caminos en cierto punto. Las oportunidades para estas dos señoritas estaban costando llegar. Estas dos señoritas estaban en un punto donde nada de lo que pensaban o lo que querían se lograba. O sea, estaba bastante trancado. Entonces, esta señorita, siendo que tuvieron que luchar muchísimo para conseguir objetivos. ¿Qué es lo que veo aquí? Aquí veo muchas personas, veo mucha multitud. Estas señoritas no estaban estables. Mira, estas señoritas por un momento pensaron que no iban a poder lograr su objetivo, que no iban a poder salir adelante. Se sintieron bastante derrotadas, se sintieron bastante trancadas de camino, se sintieron bastante, como quien dice, bastante distanciadas. O sea, en el caso de Marisa y de Aise, hubo mucho obstáculo para que ella avanzara, pero porque hubo ese poco de obstáculo. ¿Por qué? Porque la querían hacer como que sintieran la necesidad de que si no estaban con esta persona, no iban a avanzar. Pero estas dos señoritas apostaron por sí. Estas dos señoritas, mira, hubo un momento que se le trancaron las oportunidades, que sintieron que no iban a avanzar. Entonces, el 5 de oro me hablan aquí
de que esta señorita por un momento pensaron en volver hacia atrás. Y cuando yo le digo volver hacia atrás, es que habían pensado en la posibilidad de volver otra vez a estar con la bruja. Aunque ustedes no lo crean, sí lo habían pensado. Sí lo habían pensado. Pero sin embargo, las medidas legales que hubieron de estas dos señoritas junto con esa señora también le hicieron pensar muchísimo. O sea, para que me entiendan mejor, tuvieron su diferencia estas dos señoritas con esta persona. Hubieron muchas trancas y el pensar de esta señorita no fue como de volver a trabajar con ella, sino como como pedirle una asesoría en tal punto, o sea, como pedirle que como que le abrieran las puertas en otros puntos, pero sabiendo muy bien en lo que venían, sabiendo muy bien en lo que habían pasado, sabían que no podían hacer eso, porque eso era demostrar más debilidad de lo que ella, la bruja, estaba percibiendo. Entonces, estas dos señoritas, siento que supieron muy bien manejar ese nerviosismo del no poder. Esas dos señoritas supieron manejar esa incógnita de no saber qué hacer. O sea, ellas supieron manejar las cosas. En cuanto a su firmeza, fue lo que las ayudó, fue la decisión que las mantuvo alejadas de la situación con la bruja. Aquí me hablan de la oportunidad. Aquí me están hablando de la oportunidad. ¿Qué me vienen hablando de esta oportunidad? Aquí me vienen diciendo que estas dos señoritas claramente creyeron en ella y decidieron seguir adelante con lo poco que podían recibir en cuanto a oportunidad, porque se le hizo bastante difícil. Tuvieron que conseguir otras personas para poder lograr su objetivo y poder salir adelante. O sea, ellas se dieron un plazo de un buen tiempo porque sabían que los caminos los tenían bastante cerrados y se dieron un plazo. Entonces, siendo que estas dos señoritas la pasaron todas verdes, aunque ustedes la podían ver tranquila, la pasaron bastante mal. O sea, pasaron una situación bastante mal porque sabían que venía mucha tranca a través de la maldad de una persona. Que hubo bastante problemas, sí, hubo bastante diferencia en cuanto a esa persona, hubo mucha diferencia. Que las oportunidades se le abrían de a poco, sí, pero ellas tenían fe de que esas oportunidades que se le abrían poco a poco le iban a llevar más adelante a una situación mejor, o sea, a un punto mejor. Ya tenemos el 1 de basto, el 6 de oro, el 2 de oro, el 3 de basto, el 10 de copa, el 11 de basto, el 4 de basto, el 7 de basto, el 11 de espada, el 12 de oro, el 6 de basto y el 10 de basto. Mira lo que pasa aquí. Esta lectura de estas niñas es bastante importante por lo siguiente. Mira, esta niña en su momento, aunque ustedes no lo crean, ellas advirtieron a Faye y a Yoko que algo malo podía pasar con ellas dos. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, siento que estas niñas analizaron muy rápidamente a lo que iban a ir. Ellas analizaron muy claramente que ellas no le iban a dar oportunidades tampoco. O sea, ellas analizaron rápidamente que ellas le iban a tener allí de, como quien dice, de comodín. O sea, de como quien dice, como para demostrar que se le estaba dando la oportunidad a otras dos artistas, pero no. Y estas chicas visualizaron eso muy rápidamente. Entonces, yo siento que una de ellas se puso a la defensiva. Y la otra, cuando vio que estaba perdiendo el tiempo, junto con la que se puso a la defensiva, decidieron salir y fue una decisión firme. Fue una decisión muy firme, o sea, ellas decidieron salir, pero ellas ya venían avisando que eso iba a suceder. ¿Por qué lo digo? Porque veo estas cartas, mira, veo el 6 de basto y veo el 4 de basto y veo
que ellas sabían la tempestad, o sea, el inconveniente que venía en esa empresa, que venían para cerrar los caminos, que no todo estaba siendo legal, que no todo estaba siendo real, que habían como cosas que se estaban callando. Y ellas se dieron cuenta muy rápidamente. Si me van a preguntar si estas dos chicas sintieron amor una por la otra, no. No, aquí lo que hay es amor de compañerismo. Un mismo pensamiento, un mismo sentimiento, amor de compañerismo. Pero relación como tal no han tenido. Estas chicas, mira, empezaron a ver personas nuevas, ¿ves? Nuevas personas poderosas que estaban allí detrás, ¿ves? Empezaron a ver cosas distintas, ¿ves? Empezaron a ver movimientos extraños de personas extrañas. Y estas chicas se dieron cuenta que ahí estaban cambiando las cosas. A una de ellas le hicieron una propuesta y no la aceptó. Y siento que las cosas se vienen para esa chica de cabeza. Y esta tiene que ser la más pequeña. La más pequeña de ellos, si no me equivoco, es Marisa. Tiene que ser la más pequeña. Y fue una propuesta que le hicieron donde ella dijo no. Y esta fue la propuesta. La propuesta fue como que te vamos a lanzar al estrellato, o sea, vas a hacer tú, te vamos a dar oportunidades, pero no. Ella no creyó. Ella vio que cuando Isaac, si no me equivoco, se puso a la defensiva, se dio cuenta de movimientos raros, dijo, yo me voy también, yo aquí no me quedo. Entonces, ellas sabían que venían cosas raras y ya habían como avisado, ya le habían dado como la señal. Ya le habían dicho como que mira, nosotros nos vamos porque no nos está pareciendo como el trato, no nos está pareciendo las cosas que están sucediendo, creo que están pasando cosas raras. Entonces fue como que la tomaron para loco, pero sí fue como que ellas fueron avisando. Ojo, no estoy diciendo que la tomaron para loco ni Falla ni Yoko, no. El alrededor y la misma Falla no es que dudaría, pero sería algo como que tipo, yo voy a ver hasta dónde llego para ver si es verdad, si es mentira, para ver qué es lo que está pasando. Porque a lo mejor como quien dice, acuérdense que Falla y Yoko estaban aquí y Marisa e Isa estaban aquí. Entonces obviamente hacían movimientos que estas dos señoritas no podían ver desde aquí porque la mantenían aquí. O sea, supieron mantenerlas aquí en la nube, la supieron mantener bien manipulada tanto a Falla como a Yoko para que ellas no se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Lo cual sí se dieron cuenta porque esta vienen de demás. Acuérdense que también hay una de ellas que, si no me equivoco, tenía que ver con la empresa y se daba cuenta de los movimientos. Entonces sabe como que, mira, te estoy avisando, pero como estas están aquí, obviamente ellas están en su mundo tranquilas, triunfando, echándole piernas, queriendo lograr sus objetivos, que iban a saber ellas que le iban a salir con semejante situación. Entonces ya las que estaban aquí, había una de ellas que sí estaba como, mira, y a una de ellas le propusieron a Marisa, le propusieron como que, mira, te quedas, pero Marisa no, Marisa fue fiel a su presentimiento. ¿Y qué hizo? Se fue con la otra, dijo no, yo me voy. Y lamentablemente después le dieron el salpazo, tristemente se lo dieron a Falla y supieron envolver a Yoko y bueno, ya ustedes saben el otro proceso. Pero ya las chicas, venían analizando y viendo que no venían sucediendo cosas buenas porque estaban llegando personas muy raras allí. Entonces tenemos un 3 de oro al revés, un 12 de copa al revés, un 5 de espada al revés, un 7 de espada al derecho, un 2 de basto al derecho, un 4 de oro al revés, un 6 de copa al revés, un 2 de espada al derecho, un 10 de oro de cabeza, otro 10 de espada de cabeza. Tenemos un 11 de oro de cabeza, un 5 de basto de cabeza y un 4 de copa. Ustedes pensarán que no, pero esta consulta está dando mucha respuesta a muchas cosas que lamentablemente en el pasado no nos dábamos cuenta porque sencillamente supieron tapar bien los huecos, o sea, taparon tan bien los huecos de lo que iba a suceder
que cuando yo me acuerdo que hice la primera lectura de estas dos señoritas, ustedes la pueden ir a buscar, está relacionada mucho con esta. O sea, no me está diciendo cosas tan distintas. Ustedes ven la primera y ven esta y dicen, lo único que a mí me falta era destapar lo que realmente estaba sucediendo en cuanto a los sentimientos de estas dos chicas. Pero ven la primera y ven esta y dicen, oye, que si yo fuese seguido consultándolas a estas dos chicas, yo llego rápidamente y yo digo, ya va, aquí va a pasar, ¿me entiendes? Va a pasar algo. Sin embargo, en una de mis consultas yo dije que iban a pasar cuestiones y iban a pasar situaciones malas. Pero estas chicas me están dando la respuesta a muchas cosas que están pasando. Estas chicas salen de esta empresa porque ya sabían que venían cosas turbias, no le estaban dando la oportunidad, le ofrecieron la oportunidad a una, la otra se rebeló y la quisieron echar para atrás, o sea, chao. La otra no fue tonta, dijo, yo me voy contigo, yo no me voy a quedar aquí a esperar nada porque no creo nada, se va, a pesar que le pusieron obstáculos y le pusieron bastante turbulencia en el camino como para que retrocedieran, las mujeres se mantuvieron firmes. ¿Me entiendes? Pero ellas se dieron cuenta que venían cosas raras en la empresa. Fay y Yoko no se dan cuenta porque ellas están aquí y la tienen aquí deslumbrada. Porque eso fue lo que hizo la P1, deslumbrarlas. O sea, P1 fue tan inteligente que hasta ustedes, sus fanáticos, los deslumbró. O sea, hasta ustedes. O sea, la tipa lo supo hacer. Pero esta, como había una que era cercana a ella, porque obviamente tenía que ver con la empresa, se dio cuenta y dijo, verga, aquí hay algo más. Y la otra, como era más apegada a ella, y no que no era apegada a esta, pero sí era más apegada a ella, obviamente dice, no, tú te vas, yo me voy. La pinga, que fue la habilidad que le faltó a Yoko, decirle a Faye, no, tú te vas, yo me voy. La pinga, yo no me quedo aquí. Pero bueno, como ya yo he dicho, errores que comete el ser humano. Aquí me habla de el 3 de oro. Este 3 de oro me viene diciendo que ya venían cosas que no venían siendo prósperas para esta chica. Entonces, estas chicas me vienen avisando ya aquí que ellas sabían que iban a estar trancadas por completo en esa empresa. Y me hablan aquí de que había una cabeza que iba a rodar. Y ellas sabían que iba a rodar una cabeza y no era precisamente la de Faye. Ojo, aquí iba a rodar una cabeza de alguien poderoso y obviamente la bruja iba a necesitar a alguien que la mantuviera y la respaldara. Tanto así que aquí se ven los problemas legales donde el dinero, la falta de apoyo, la falta de como de ese sustento ya se veía a flote. Entonces, ¿qué es lo que me vienen hablando aquí? Que esta empresa se iba a llenar de situaciones de discordia, de problemas, de envidia, de no tener oportunidades para la otra persona. O sea, estas chicas se dieron cuenta que aquí iban a pasar situaciones malas. Y sabían muy bien que los pensamientos de P1 y los pensamientos de ella eran muy distintos, entonces decidieron abrirse el camino, siendo que aquí estaban las cuatro y se veía las cuatro, mira, y ya estas cartas venían hablando de que las cuatro venían en caída y mesa limpia. O sea, se veía que venían en caída y mesa limpia. Mira, estos cuatro me viene diciendo que venían en caída y mesa limpia. Cayeron dos primero y después iban a caer dos más. Entonces hoy yo puedo certificar con mucha tranquilidad que Yoko va a salir de ahí, porque ahí me están hablando que venían las cuatro en caída. Ya salieron ellas dos, ya salió Faye. ¿Quién falta? Yoko, porque las cartas me están diciendo, vienen en caída las cuatro. Vienen en caída las cuatro. Y ellas se lo comunicaron a las muchachas. Es más, se lo comunicaron de un momento a otro y fue como que, mira, nosotros nos vamos, y estas se las agarraron como de sorpresa. Al igual que pasó con Faye. A Faye la agarraron también de sorpresa, ¿me entiendes? La única que puede más o menos tener sobreaviso que va hacia afuera, pero no es sobreaviso, sino que ella misma lo está exigiendo, es Yoko. Pero estas chicas venían las cuatro, mira, aquí está. Venían las cuatro en caída, venían en caída. Y el tiempo se agota. El tiempo se agota, entonces vuelvo y rectifico. Yoko está por salir, porque esta consulta me lo está diciendo. Mira, ¿ves? Discusiones de esta chica junto con la P1. Mira, discusiones. Estas chicas estaban listas para no soportar. Y para que vean estas cartas como son de bellas, como hablan, ¿ves? 3 caídas, mira, ¿ves? Hice la más joven.
Una cava de... Ise no, porque Ise es la más grande. Marisa. Marisa, Ise y Falle. No sé si Falle es más grande que Marisa o Marisa, que Falle es más grande que Ise o Ise es más grande que Falle. Pero aquí están, ¿ves? Las tres en caída. Las tres en caída, ¿ves? Caída. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo saber? ¿Será que viene también en caída Yoko? Bueno, aquí me hablan de que la salida de Yoko ya está muy pronto porque los 4 caminos se están abriendo y ya esta lectura de esta chica me está avisando que va a ser un trabajo fuerte, pero que ella también viene para afuera. Ya este 4 aquí de oro en negativo me confirmó que esta chica viene para afuera también. Entonces, aquí me explican que esta es, o sea, que esta salida de estas 4 chicas venían para afuera sí o sí. Sí o sí. Es más, te puedo garantizar que Yoko tenía que salir primero que Falle. Te lo puedo garantizar. Solo que supieron cómo hacer jaque mate. Pero Yoko tenía que salir primero que Falle. Por cómo estoy viendo las cosas. Por cómo la estoy viendo. Entonces, siento que Ise y Marisa ahorita están en un punto donde están muy estables, están muy seguras, que le vienen nuevas oportunidades, que van a crecer muy, muy rápido, que están dando pasos firmes y que van a lograr buenos objetivos. Pero ¿qué pasa con esta lectura? A lo que está pasando ahorita con esta chica, que ya esta lectura me viene confirmando que esto era un plan que venía de hace mucho tiempo y que se está cumpliendo ahorita, y que le dieron jaque a Falle y no le dieron a Yoko porque sabían que era como los huevitos de oro. O sea, tuvieron que retener a una para los huevitos de oro porque la caja triunfó. Pero ¿qué pasa? Que la caída, o sea, la salida de ella también tiene que venir sí o sí. O sea, Yoko no se va a quedar en esa empresa. Mira, aquí lo habla. Las 4 cayeron 2 primeras, salió una y queda una. Mira, estas 2 tenían que haber salido también en unión. Pero bueno, decisiones. Entonces nada, muchachos, esta lectura me habla de muchas trabas para estas 2 chicas. Hubo enemistad, hubo bastante inconveniente, hubo bastante situaciones de lentad, muchachos, porque para otras lecturas si veo que se para el tatá, me paro. Hay muchas situaciones que esta lectura me viene explicando. Estas chicas ya sabían que se venían ocurriendo cosas turbulentas, que venían cosas que no estaban cuadrando. Decidieron salir estas 2 por el bienestar. Las otras 2 la mantienen engañada porque la tienen aquí. Lo mantienen engañado a ustedes también porque a ustedes también lo tenían embobado por la Piguan, y resulta que acontece que la Piguan también, claro, que tal le lanza el jaque a una y a la otra está sí y no, sí y no. Entonces, para que sepan que, y si Marisa tenían la respuesta de muchas cosas, solamente que, yo no las había buscado porque uno decía, ay, no, que son nulas. Y resulta que acontece que las mujeres tenían mucho para decir. Entonces, creo que las muchachas se merecen otras lecturas más. Sí se merecen otras porque siento que hay muchas cosas más que hay que encontrar aquí, pero por ahorita lo que vi fue eso. No quiero alargarme más porque si no vamos a pasar todo el día aquí, pero siento que esta chica tiene muchas cosas. O sea, yo siento que si Ise y Marisa abren la boca como es, podríamos saber muchas cosas más. Entonces nada, muchachos, espero que les haya gustado la consulta. Vamos a darle tata, vamos a compartir porque ya venimos con la cacahuán.